¿Qué tal, amigos de XFM? Hoy tenemos a un protagonista que viene a hablarnos del séptimo arte, viene a hablarnos de una de sus pasiones, una de las grandes, ahora vamos a comprobar por qué, es el cine, viene a hablarnos de cine, viene a hablarnos de cines, de salas de cine, porque el protagonista que tenemos con nosotros en KISS hoy es Luis Millán, que es fundador, propietario y CEO de Odeón Multicines. Bienvenido a KISS, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bueno, digo que vienes a hablarnos de tu pasión, porque hablábamos antes fuera de micro, claro, el cine y tú sois una combinación, vamos, un matrimonio de muchos años, ¿no? Sí, totalmente. Llevo casi desde que nací viviendo en la fachada de un cine mi infancia y luego participando en cineclub y luego siendo empresario de cine. Bueno, hablemos de la cadena Odeón. Son 18 cines, 161 salas a fecha de hoy. Creo que vamos a tener, ahora nos lo contarás, nuevas aperturas en breve, antes de que termine el año. Háblanos un poco de Odeón Cines. ¿Cómo fue el nacimiento de esta cadena y en qué situación estáis ahora? Nacimos el 9 de agosto de 2012. Nuestro primer cine, aunque yo sea de Huelva y vivo en Sevilla, fue en Narón, en el centro comercial de Odeón Dolce Vita, por eso nos llamamos Odeón Multicine. Muy bien. Pues nuestro primer cine fue aquel. Y bueno, ahí empezó el periplo. Luego, el 13 de diciembre, abrimos León y Gerona, en los centros comerciales Espacio León y Espai Gironès. Y ya bueno, en el 2013 no abrimos ningún cine porque fue la gran crisis provocada por lo del IVA, cuando Rajoy subió el impuesto y los cines casi nos vamos a garete. Y el 2014 ya, cuando todos habíamos bajado precios, empezó a funcionar un poquito más el cine y nosotros nos metimos pues en 3 cines más. Aquel año nos metimos en Cuenca, Parque Astur en Avilés y Tres Cantos, aquí en Madrid. Y desde entonces, pues hasta 18 cines, 161 salas. Claro, ¿cómo es ser exhibidor en estos tiempos, ¿no? Hemos hablado de o ha sugerido ahora una gran crisis en el año 13. ¿Cómo está la situación ahora? Pero nada comparable a la de la pandemia. La pandemia ha sido el terremoto absoluto y absoluto. Claro. Hemos estado, diríamos que 5 años y medio en crisis profunda. Sí. Yo creo que hay una fecha que nos ha marcado, que es el 19 de diciembre de 2025. Creo que ahí ha llegado una cuasi normalidad a los cines, y con Avatar. Ahora mismo parece que esto se ha encarrilado y la gente ha vuelto al cine. En cuanto hemos tenido películas, aquí el problema básico que hay es que tengas películas. Es como un restaurante sin filete. Si no tienes filete, claro, no vas a venderlo. Entonces, nosotros el problema realmente... Todo el mundo dice que si las plataformas... Aquí el problema no son las plataformas, el problema es que tengamos películas, claro, y que tengamos una ventana de exclusividad en la cual tú vayas al cine porque si no tienes la ventana de exclusividad vas a perder a un grupo de gente y hace que la actividad no sea rentable, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un tema fundamental y además ya se han convencido los dueños de las plataformas, excepto Netflix, de que las ventanas de explotación son una cosa positiva para el cine y para las plataformas, porque les permite tener una programación de más calidad. O sea, normalmente las películas de cine tienen bastante más calidad que las que hacen las plataformas. Y bueno, realmente la historia... Ya todos la conocemos. Cuando llegó la pandemia nos cerraron los cines, nos encerramos en casa, teníamos que tener ocio, estábamos encerraditos y queríamos verlo. Y las plataformas nos dieron las pelis para soñar y imaginarnos que no estábamos viviendo aquella porquería y nos ilusionaron y nos metimos todos en las plataformas y tuvo un desarrollo brutal. Claro. Y luego lo que ocurrió fue que cuando se quedaron sin las películas, echaron mano con el explosión que tuvieron, les habían dado a los bancos todo el dinero posible y compraron las películas a los estudios, y cuando nosotros fuimos a entrar no teníamos películas. Y hombre, hay que agradecerle en España a Santiago Segura, que fue el que apostó por el cine en contra de la opinión de Sony. En el verano
que estreno padre no es más que uno, ¿no? Aquello para los cines fue fundamental. Hicimos en 2 meses entre todos los cines de España más de 15 millones, creo. Sí. Y estábamos en plena pandemia. Eso nos devolvió, bueno, estábamos ya casi saliendo, nos devolvió la fe. O sea, claro. Fue fundamental para nosotros porque creo que era el 22. Fue la única película importante que tuvimos ese verano. Y se vio claramente que cuando hay películas, la gente viene al cine. Luego lo siguiente fue Barbie y Oppenheimer, que también... Pero no hubo continuidad. O sea, no había... Y hemos pasado muy mal momento porque lo que ha ocurrido es que las plataformas han distorsionado totalmente el mercado, pero no lo que la gente piensa, que no hayan quitado las películas. Lo que han hecho es coger a todos los talentos, todos los actores que estaban en paro porque no había negocio en aquel momento, y esto es un mundo muy pequeño. Entonces se pusieron a trabajar para las plataformas, y las plataformas necesitan rellenar 365 días del año, claro, con muchas horas y mucho material. Y nosotros no, nosotros programamos semanalmente, son 52 semanas, y tampoco necesitamos tener un blockbuster todas las semanas. Ahora mismo este negocio ha cambiado mucho. Estrenamos 15 películas a lo mejor cada semana, que es una auténtica barbaridad. Eso no había ocurrido nunca, porque el negocio del cine no sostiene eso. O sea, nosotros antes de la pandemia a lo mejor se estrenaban 5, 4, ¿sabes? Ahora mismo se estrena una auténtica barbaridad porque la película que se estrena en cine funciona muchísimo mejor en plataformas. Claro. Y evidentemente lo que ocurre es que el negocio del cine es mucho más chiquitito que el negocio de las plataformas. Claro. Entonces, pues nosotros somos el tráiler de la explotación que hay global, y los números son abrumadores. Ellos pueden facturar a lo mejor 10 veces más que nosotros, ¿no? Totalmente. Y bueno, pero lo que ocurre es que ellos al mismo tiempo pues han provocado que han captado a todos, a los técnicos, a los actores, a los directores, a los talentos, y durante mucho tiempo nos han quitado el que se produjeran más películas de cine. De hecho, aquí en España, viendo eso, se hicieron unas medidas incentivadoras, y ahora mismo hay muchas películas, pero no tienen el nivel de promoción ni difusión como para que sean rentables. Habría que incidir muchísimo más en la publicidad de nuestras películas, que hay muchas muy buenas, pero que no llegan al consumidor nada más que a través de las plataformas realmente. Hay películas, yo recordaré La Espera, sí, es una película que ha estado de Javier Gutiérrez. Esta película creo que hizo 20 y tantos mil euros entre todos los cines de España, y luego en plataforma el fin de semana que se estrenó fue la número 1. Claro. O sea, porque no tuvo promoción. El cine se basa en la publicidad, y claro, lo que les ocurre es que cuando a una película se le hace publicidad, luego es la primera que cuando te metes tú y te metes en la plataforma 20 minutos para decirte qué ves, porque no se producen tantas películas buenas como que tú conozcas. Exacto. Porque nosotros lo que hacemos es difundir a través del cine, y las películas que se estrenan en cine y tienen éxito en cine son las primeras que vas a ver en la plataforma. La Sociedad de la Nieve, mi sobrina me dijo que se la había visto en la plataforma 8 o 9 veces. Claro. Y la había visto antes en el cine. O sea, es un problema de conocimiento. Es un catalizador. O sea, que lo que se estrena en el cine funciona luego cuando fue en la plataforma. Sí, es que hablemos de la tecnología, porque claro, al final también el cine, o sea, las películas que están hechas para ver en cine, para verse en cine, donde se tienen que ver es en el cine, que es donde mejor se ve, donde mejor se escucha, donde mejor se disfruta, ¿no? Claro, hablemos de la tecnología, porque Odeón Multicines es puntera en España y en el mundo en tecnología de todo tipo, ya sea de pantallas, sonido. ¿Cómo de importante es para vosotros estar a la cabeza de esto? Hombre, yo creo que el signo de identidad de nuestro circuito, en números, para que te hagas una idea, el 10% de las pantallas LED instaladas en cine a nivel mundial fuera de China están en nuestro circuito. España es puntera gracias a nosotros en la implantación de pantallas LED en cine.
Después, por ejemplo, en proyección tradicional, que es los proyectores láser digitales, nosotros aquí en España tenemos 12 salas Cinity, que es el top absoluto de calidad. Esto te lo puedo definir. El cine normalmente se hacía 14 full Lambert. Cinity es una tecnología china que hemos pactado con ellos y la tenemos ahora mismo nosotros aquí. Y proyectamos con copias especiales a 36 full Lambert en 2D y a 18 full Lambert en 3D, sí. Y normalmente en 3D, tú sabes, está la cosa sobre 4,5 full Lambert. Es muy distinto, tiene una cantidad de luz abrumadora. Claro. Tiene detrás una tecnología muy potente de proyectores Christie láser, RGB, que valen un dineral, y después también tiene unas pantallas especiales que han desarrollado en China, y son pantallas metálicas, son como si fueran un tambor. Nosotros siempre hemos tenido las pantallas con cuerda agarradas al marco. Estas no, estas van con muelles y tienen por detrás, cada medio metro, un motorcito, que es como una red que tienes por detrás, que la tienen vibrando. Es una lona que está vibrando continuamente para evitar los efectos que se nos producen no me acuerdo el nombre, son varios efectos con el láser que hacen que se vea como un efecto fantasma, ¿no? Uh-huh. Y para que se vea perfecto, los chinos han desarrollado esto y funciona maravillosamente. Son las salas Cinity. Y fuera de China hay una en Estados Unidos, 2 me parece en Alemania y 3 en Suiza. O sea, estamos realmente punteros en este asunto. Claro, cuando uno va a un cine de multicines, todo esto empieza a notarlo desde el principio, porque claro, antes de la proyección de la película se explica muy positivamente qué tecnología tiene, sobre todo la del sonido. Hablamos del Dolby Atmos, ¿no? Se hace una demostración de qué es lo que van a disfrutar en ese cine, ¿no? Claro, es importante tener la tecnología, que se nota que se tiene, pero también decir que se tiene, porque ahí es cuando el espectador se da cuenta, ¿no? O es más consciente de lo que está disfrutando, ¿no? Uh-huh. Está claro, nosotros ahora mismo ya desde hace muchos años tenemos los Dolby Atmos, que además los nuestros Dolby definió la norma Atmos, y tú puedes elegir el nivel en el que está, puede ser más alto o menor. El nuestro están como top. Nosotros utilizamos altavoces array en muchos de nuestros cines, pero aparte de eso tenemos 40 pantallas Atmos de las 160, que es una proporción absolutamente abrumadora y que es distintivo de nuestros cines. Nosotros creemos en el sonido porque el sonido es lo que te da te mete en la película. Es absolutamente inmersivo. Sí. El sonido tiene una sensación de 3D absolutamente maravillosa. Y si es de la calidad que estamos hablando digital, es una maravilla, y es lo que es más disruptivo que la imagen. Por lo menos, pues la imagen, tú tienes más brillo en casa si quieres con una tele. Pero bueno, yo evidentemente lo que pienso es igual que Víctor Erice, sí. Que Víctor Erice lo definía que realmente el cine es un punto social. O sea, nosotros es una experiencia social en la sociedad, en la cual te metes con un grupo de gente que no conoces de nada y que comparte sensaciones, y es una cosa cívica que te saca del entorno familiar y privado, ¿no? Es bastante... Yo creo que hay que buscar el recuerdo, ¿no? Y pensar, cuando has ido al cine y te ves, por ejemplo, 8 apellidos vascos, yo la he visto con mi hija en casa y ella se rió, pero muy pocas veces. Yo la había visto en el cine y me había pegado unos lotes de reír fantásticos, y era porque cuando no empezaba la carcajada uno, lo empezaba otro. Claro. O sea, ver una película en un cine es la experiencia social, que es muy importante. Aunque nosotros tengamos el tema técnico, no es lo mismo ver una película con mucha gente y compartir las emociones, claro, que te transportan, que verla tú solo en casa. Y aparte de esto, evidentemente la atmósfera del cine es inmersiva porque tú te ocupa todo tu campo de visión por la, claro, oscuridad que tienes, ¿no?
Y bueno, nosotros evidentemente hacemos una apuesta absoluta y la gente la aprecia. Como te estaba comentando antes, con la crisis que ha habido en el cine, que teníamos 105 millones de espectadores en el 2019 y creo que hemos hecho 60 y pico millones en el 2025, el único cine de España que ha hecho más espectadores, que ha hecho 400 y pico mil espectadores contra 200 y pico que hizo en el 19, fue el cine que tenemos en Alicante, en San Vicente del Raspeig, porque lo reformamos y lo reinauguramos el 28 de febrero del 20. A la semana nos lo cerraron por la pandemia. Vaya, qué vista. Y la gente se ha ido enterando durante la pandemia. Y bueno, el año pasado pues ya se había convertido el cine líder en Alicante, porque tiene un montón de salas Atmos de máximo nivel. Le hemos renovado todas las salas con el sonido Christie Vive Audio, que es nuestra bandera de marca, y la gente lo aprecia. O sea, ha habido esto es lo que te da ánimo, o sea, porque cuando es como predicar en el desierto si no consigues nada, claro. Pero en este caso sí. O sea, nosotros estamos viendo que la gente... Y la gente lo nota. Lo nota, y hay cines... Hombre, lo malo de esto es que cuando nos pasamos de frenada, como se suele decir, ¿no? Metes una innovación de esta que es bastante potente. Cuando tú vas a la sala de al lado, porque no tenemos capacidad económica en un cine de 10 o 12 salas de ponerlas todas a ese nivel, claro. Sales y dices, oye, esto no es lo mismo que la sala tal. Claro. Tenéis que cambiar la lámpara. No es que esto no es láser, no es Atmos, claro. Y depende de la sala. Te anunciamos qué es lo que tenemos en cada una para que tú tengas la experiencia que tú quieras. Nosotros tenemos una política de cobrar lo mismo en todas las salas, no del complejo, no distinguirlas, porque al principio veíamos que la gente, simplemente porque le ponías un poquito más de dinero al Atmos, prefería irse a una sala de las normales. Claro. Y dijimos, no, yo he hecho una inversión muy potente aquí para que la gente la disfrute. Y entonces lo que necesito es que la gente disfrute y vuelva a la experiencia. Exacto. Hablabas antes de la promoción, ¿no? De cómo las películas se convierten en éxitos por estar en los cines. Pero tú también sabes mucho de esto de promocionar las películas que se exhiben en tus cines, en las salas de Odeón, porque te has convertido en protagonista en primera persona de un montón de vídeos que tienen casi 1 millón de reproducciones en las redes sociales. Os invito a que sigáis las redes sociales de Odeón Multicines, porque nuestro protagonista de hoy es también protagonista de esos vídeos, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea de transformarse en Avatar, en personajes, en Torrente? ¿Cómo fue aquello? Pues no fue nada planificado. Teníamos el problema de que Cinity nadie sabe qué es lo que es, ¿no? Entonces claro. Teníamos que divulgar qué era Cinity para Avatar. Y yo me lo planteé en plan Lilla Coque. Hace aquí una americanada, estamos en un negocio muy americano, claro. Vamos a explicarlo. Y entonces aproveché unos vídeos que había de James Cameron, que James Cameron hacía sus declaraciones. Sí. Y bueno, hicimos un vídeo que duraba 2 minutos. La gente no aguantaba en redes sociales los 2 minutos estos. Claro. Nos dimos cuenta porque está muy bien esto, pero es muy largo. Claro. Entonces al final tuvimos que acortarlo y se quedó eso en 30 segundos, que es la píldora que la gente quiere ver, ¿no? Y bueno, producto de esto fue que vieron nuestra argumentación. No es solamente que lo viera casi 300.000 personas, sino que llamó la atención sobre el sistema de Cinity. Todo el mundo del cine miró qué era esto de Cinity, compararon, vieron, se informaron, y entonces esto sirvió como la bolita de nieve para que se amplificara a través de todos, ¿no? Entonces tú te metes luego lo de la inteligencia artificial y, alimentado por todos los testimonios de la gente, te dice, ¿cuál es el mejor sitio para ver la película Avatar en España? Y dice, la sala Cinity de Odeón Multicines. Claro. Ni la IMAX, ni ningún otro tipo de sala. Esa.
Entonces, llegar a eso, pues fue el vídeo, ¿no? Claro. El que yo creo que lo consiguió. Y, hombre, tenemos que agradecer al público que lo ha visto y lo ha dicho, y nos ha supuesto un incremento de visitas a los cines importantes. Avatar 3 ha sido una película que ha bajado un 40% de espectadores con respecto a Avatar 2. En nuestro circuito no ha sido así. Nosotros creo que hemos tenido un 5% de bajada con respecto a Avatar 2. Lo cual y hemos recaudado más porque con la inflación creo que hemos hecho un 2% más de la recaudación que con Avatar 2. Y después, bueno, pues tuvo tanto éxito que nosotros no nos planteábamos hacer más vídeos ni esto. Lo que pasa es que la gente empezó a decirme que estaba muy bien, que nos hemos reído mucho, que fue muy simpático y total, que venía de Torrente y cogí y dije, bueno, pues vamos a hacer uno de Torrente, porque como yo soy gordo y calvo, yo me atrevo. Venga, vamos a hacer Torrente. Y hablé con Santiago Segura, le dije, mira, quiero hacer esto. Le mandé el de Avatar y quiero que colabores conmigo, y le pasé un guión de lo que se nos ocurrió. También ten en cuenta que cuento con la colaboración de gente de cine. O sea, claro, aquí esto no es una cosa... hay un director de cine que es el que diríamos que es el padre de la criatura, que es Antonio Cuadri, que ahora mismo está rodando en México. Y también Emilio Pina, otro director de cine. Sí. Emilio Pina dirigió el de Torrente y Antonio ha dirigido el de Avatar y el siguiente que es Michael, ¿no? Qué bueno. A nosotros el de Torrente fue un exitazo rotundo. Ahí no hay ningún efecto especial. Es maquillaje y rodaje puro y duro natural. Y ese ha sido el de más éxito de todos. Bueno. Ha tenido casi 500.000 de reproducciones él solo, 400 y pico mil. Y bueno, Santiago se partía de risa, decía Luis, el Torrente auténtico certifica que la mejor imitación que se ha hecho es la tuya. Qué bueno, qué bueno. Fue simpático. Pues todo eso está en las redes sociales de Odeón, la de Michael Jackson, por supuesto, también, que es divertidísima, también muy divertida y muy impactante verte caracterizado de Michael, ¿no? O sea, que es muy divertido. Ahí fue que después del exitazo que tuvo Torrente, el director general de Universal de España, José Luis Orbía, me llama un día, estábamos hablando, me dice, Luis, hazme un tráiler de los tuyos, de estos de Super Mario Bros. De Michael, que me ha encantado. Mira, me sale hasta los informes de la campaña de promoción. Los que nos estudian esto lo han sacado. Lo han sacado como uno de los hitos de marketing de lo que ha sido Torrente. Y bueno, yo no tengo planeado hacer más vídeos, pero bueno, voy a pensarlo. Entonces pensé, digo, bueno, está justificado. Michael es música, se va a ver fantásticamente y se va a escuchar mejor en nuestras salas Dolby Atmos. Vamos a promocionar las salas Dolby Atmos y es lo que hago. Os digo que vengáis a la Odeón a ver el Dolby Atmos con Christy Vive Audio. Totalmente. Pues eso es lo que tiene que hacer la gente, ir a las salas de los multicines Odeón a ver películas, porque la verdad que es una verdadera gozada y lo decimos sinceramente. Luis Millán, fundador, propietario y CEO de Odeón Multicines. Un gusto hablar de cine con alguien que lo vive y que tiene esa pasión tan dentro. Muchas gracias. Gracias.